en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Bienvenidos al podcast El Medio Primero. Hoy estamos con una invitada especial, es nuestra host, que nos va a contar un poquito de su testimonio, cómo fue acercada nuevamente al Cristo y ahora está siguiendo sus pasos. Hola. ¡Holi! Pues sí, bienvenidos, como dijo. Yo no voy a estar haciendo las preguntas, pero sí les quiero compartir mi testimonio, lo que ha sido caminar con Dios desde pequeña hasta ahorita. Y pues sí, os estoy invitando gente, entonces lo correcto es también ser vulnerable y abrirme en este espacio con ustedes. Y pues sí. Muy bien. Ya quiero que me cuentes todo. Y yo ya terminé. De nuevo, como quiero escuchar todo. Como primera vez. Ajá. Exactamente. Pues bueno, quiero empezar con una parte de la Biblia, una parábola. Es la parábola del hijo pródigo, que la encuentras en Lucas 15, versículos 11 al 24. Esta parábola describe a un padre que tiene 2 hijos, que el menor de ellos le dice a su padre que le dé la herencia que tiene, y el padre pues se las da a los dos, y el menor de ellos toma su herencia y se va a un pueblo y empieza a hacer su vida loca. Empieza a malgastarse su dinero y todo lo que su padre le había dado, y llega un tiempo de hambría en ese pueblo, y entonces él ya se había gastado todo, que pues por esta misma hambre busca trabajo y encuentra trabajo apacentando unos cerdos. En la Biblia menciona que él, mientras apacentaba a los cerdos, él recordaba cómo era vivir con su padre, y recordaba que hasta los siervos de su padre comían mucho mejor que estos, se la pasaban mejor que él se la estaba pasando ahorita. Y él él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, él estaba tan desesperado que para él comer lo que le estaba dando a los mismos cerdos, o sea, era de que un manjar, ¿no? De que sí, lo que sea, no me importa qué es eso, pero dame de comer, ¿no? Y era este anhelo también de que, ay, mi papá me la pasaba mucho mejor allá, ¿no? Y entonces él decide y empieza a planear de que voy a regresar a casa, y en el camino a casa él está pensando lo que le va a decir a su padre. Y empieza a decirle a su padre, bueno, en su diálogo dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. O sea, él iba con la mentalidad de que él te voy a pedir perdón, y no te estoy pidiendo que me regreses lo que antes tenía, pero te estoy pidiendo que solamente me dejes entrar y ser jornalero, porque aún los jornaleros se lo pasaban mejor que lo que me estoy pasando ahorita, ¿no? Pero dice la palabra, y esto es lo más bello, ajá, que el padre de lejos lo ve. O sea, ni siquiera él a lo lejos vio a alguien, y, o sea, imagínate a lo lejos. No sabes distinguir quién es, pero él, siendo su padre, lo ve a lo lejos y corre hacia él. Lo abraza, lo besa, y le dice a sus ayudantes que lo vistan con las vestiduras más hermosas, y prepara una fiesta para él. Y quería contarles esta historia porque para esto el padre les dice: porque mi hijo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Wow, sí. Algo tan bello, esta historia me encanta, me fascina, y es un ejemplo, un resumen de lo que me pasó a mí. Y pues sí, vamos a empezar. Muy bien. Desde One. Muy bien, me encantó esa parábola, que la verdad nos enseña bastante, y es como sí, muchas veces nos hemos sentido de ese lado. Nos sentimos no merecedores de poder regresar. Qué fuerte, qué fuerte. Y cuando sí regresas es de que Dios siempre estuvo ahí, ¿no? Esperando a que... Siempre ha estado. Sí. Y la misericordia de Él, aquí está. Nada más necesitamos recibirla, pues. Uh-huh. Y pues bueno, yo... me llamo Miranda, pero ya saben. Yo nací en Reynosa también, y nací en una familia cristiana. Mis papás creo que conocieron al Señor 2 o 3 años después de yo haber nacido. Entonces me bautizaron en la católica de bebé. Y luego pasa mucho.
Aunque no hay fotos de eso, así que no sé. No sé, no hay evidencia. No hay evidencia. Pero no, sí, me bautizaron en la católica y luego ellos se convierten al cristianismo. Y desde que yo tengo memoria, o sea, es eso, ¿no? Ir a la iglesia cristiana y también igual ellos... Es la misma historia, si ven el primer capítulo de Idalia, o sea, la misma historia, pero versión cristiana, diría yo. De que mis papás eran maestros de jóvenes, yo me la pasaba en los campamentos, me la pasaba yendo pues a la iglesia seguido, no eran los miércoles, eran los domingos, eran las células familiares, o sea, todas mis amistades... De hecho, mis primeras amistades también eran de la iglesia, pero dio la casualidad de que también íbamos a la misma escuela. Entonces, muy lindo ahí. En el 2006, mi mamá se embaraza y nace mi hermana y fallece a los 5 días. Sí, Arancita, mi hermana hermosa. Yo no recuerdo mucho, la verdad, o sea, yo estaba muy pequeña como para recordar qué sentí o qué estaba sucediendo, solamente sabía que mi hermana estaba y ya no. Nunca realmente me he puesto a preguntarle a mi mamá cómo fue esa experiencia para ella, ya ella nos contará. Pero a causa de eso, en el 2007, quiero decir, o 2008, mi papá toma esta decisión de que, ¿sabes qué? Él me ha contado que vio a mi mamá en un estado muy mal, que decidió que era tiempo de cambiar de ubicación, de ciudad. O sea, era de que aquí no se va a poder sanar y necesitamos irnos. Entonces, dentro de 2 semanas, literalmente, o sea, toman la decisión de irnos a McAllen, a Texas, y fue un lapso de 2 semanas en que movimos todo, planeamos, encontramos depa y estábamos allá. Rapidísimo, o sea, bueno, luego profundizo con eso, pero cuando es de Dios algo, pasan las cosas rápido sin que tú tengas que esforzarte mucho, ¿no? Entonces, esto fue lo que sucedió. Estoy en McAllen. Mi papá todavía iba y venía de Reynosa a McAllen porque tenían un negocio. Y mi mamá estaba con nosotros todo el tiempo, con mi hermano y conmigo. Tengo un hermano mayor. Contexto. Y pues sí, crecí en McAllen, era un acostumbrarse de que hablar inglés, yo sabía lo mínimo, pero no sabía mucho. El 1, 2, 3. El 1, 2, 3, el hello, hi. Y listo. El I am. Muy bien. Verbo to be, Verbo más to o be. menos. Vamos viendo. Sí. Pero pues sabía suficiente, ¿no? Mi hermano sí ya sabía más inglés. Y entonces fue un aprender, acostumbrarme a una cultura nueva, aunque sí no tenía mucha experiencia, o sea, viviendo. Sí era un cambio muy drástico. Y llegamos a McAllen. Llegamos a una iglesia cristiana, había una familia que antes iba a la iglesia en Reynosa con nosotros, entonces ellos ya tenían tiempo viviendo en Estados Unidos, entonces cuando llegamos, pues ellos nos invitan a su iglesia. Y ahí como que ahí crecimos, o sea, ¿cómo si sentamos cabeza por muchos años? Igual mis papás empezaron a servir luego como mujeres y luego también empezaron a ser maestros, estuvieron también de maestros un tiempo de jóvenes. Y yo me metí también al coro. ¡Ay, cantantes! O sea, cantantes dones. Dijimos, aquí hay dones, aquí familia. Hay dones. Ya no canto. Alabanza. Sí. Pero sí estaba en el coro de niños, también iba a todos los campamentos ahí en la iglesia. Estaba en todas las obras, estaba muy involucrada. A los 13 años yo me bautizo de nuevo. Pero me bautizo no siendo consciente de lo que significaba, o al menos no siendo consciente como ahorita, que ahorita mis 26 años. Sí. Me bautizo y también era mucho de que, mis amigos lo están haciendo, soy la última que no lo ha hecho, pues tengo que hacerlo, ¿no? Y pues sí, a los 3 años me bautizo. Y luego, de aquí, cuando tengo 14, creo, o sea, 1 año de diferencia de bautizarme sucede algo en mi familia que yo no sé por qué, y también, o sea, mis padres lo permitieron, no los culpo para nada, pero sí fue permitido el que yo me convirtiera en esta persona. Pues yo le digo que me convertí en una consejera para ellos,
o sea, una consejera de matrimonio a los 14 años. Oh my God. No, tú sí dijiste. Sí, yo dije, problemas, díganme. Yo los ayudo. Yo voy a hacer que este matrimonio funcione. Claro, con 14 años. Con 14 años y mi experiencia de noviazgos de nada. Literal. Entonces tomo ese rol. Inconscientemente tal vez era por querer que mi familia se uniera y no se separaran. Y era de estar ahí, mis papás se peleaban y era de que no. Cálmate, escucha qué tiene que decir, tú también, escucha. O sea, era literalmente estar en medio y escucharlos a los y mantener ahí la paz. Y mientras todo esto está pasando, también cabe mencionar que cuando me voy a Estados Unidos, cruzamos con visa. Sí. Toda mi familia tenía visa, cruzamos con visa. El único detallito es que nos quedamos después de que se vencieran. Mi visa se venció como 2 años después de haber cruzado. Y no lo renovamos, o sea, por cuestiones, o sea, ya legales, no había motivo o razón de intentar renovarlo porque era el riesgo de que no. Sí, y que regresar. La rechazaran o algo. Ya había más probabilidad porque no había nada acá en México. Sí, y realmente, o sea, sí eran unos años en los que estábamos allá y tú puedes decir, no era el riesgo de que te iban a... O sea, no era mucho riesgo de que te regresen, ¿no? Pero sí había riesgo. Claro. O sea, ya era una vida que estábamos construyendo allá. Entonces, pues no era opción el renovar. Y total, no se renueva y estoy, los 15 años que estuve allá, estuve viviendo pues sin papeles, así como quien dice. Sí. No me gusta usar la palabra ilegalmente, así que no la usen, chicas. Pero no se refiere a nada. Indocumentada. Unos años después mi hermano también. Para esto mi mamá y mi papá todavía pueden cruzar. Y entonces, a causa de eso, pues yo pierdo esta relación con mis familiares porque pues no podía yo ir y ellos tampoco. Entonces, todo lo que conocía eran mis papás y mi hermano. Esa era mi familia, sí. Eran mis papás y mi hermano. Y con eso también viene el hecho de que no puedes sacar una licencia, no puedes manejar. No aprendí a manejar hasta los 21 años. Bueno, porque yo decía... todavía dentro de... Sí, pero porque yo decía de que, ay, ¿cuál es el caso? O sea, si no voy a poder manejar. Y yo veía que todos mis amigos a los 16 años ya tenían su licencia y que todo y demás. Entonces, ¿y tú? Para mí... Sí quiero, pero no quiero. Sí, o sea, sí quiero, pero no puedo. Y entonces, ¿para qué voy a aprender? Yeah. Esa es una. La otra era no poder viajar. Yo vivía en McAllen, es la frontera, eran como 10 ciudades. Sí. Lo que es esa frontera, entre esas 10 ciudades y hasta la Isla del Padre, gracias a Dios, porque la playa me encanta. Playita. Yo sí podía, o sea, moverme. Ya te ibas un poco más al norte y era de que no es opción de que te vayas allá porque sí, ya. No, o sea, había, ¿qué se le puede decir? ¿Retenes? Sí, son retenes. Son retenes en donde pues te pedían documentos y pues sí tenías que mostrarlos, si no los mostrabas, ¿no? El permiso El permiso todo. De que tú estás aquí con visa y puedes viajar y lo que sea. Claro. O que eres ciudadano. Entonces, esa opción de viajar y conocer era de que no existía. Era. Ajá. Y otra cosa era, pues, no poder trabajar. Sí, hay mucha gente que trabaja a escondidas, se les puede decir, y yo admiro demasiado a esa gente. Yo, gracias a Dios, no tuve la necesidad de salir de mi casa y buscar trabajo así. Gracias, sí. Pero en mí siempre estuvo de que, pero es que, ¿qué voy a hacer con mi vida? O sea, yo tengo muchos sueños, o sea, tengo sueños de hacer tantas cosas, de viajar a muchas partes, o sea, de hacer cosas que para mis compañeros era normal. Claro. Era sin cuestionar de que, yo quiero ir acá, vamos, ¿sabes? Yo quiero hacer esto, se puede, ¿sabes? Entonces, agrégale eso de que yo ya era consejera de mis papás, o sea, estaba pasando... Y ese momento familiar, o sea, no se lo conté a nadie. Ni a mi mejor amiga del momento, o claro, sea, no se lo conté porque era... Pues era algo que... Muy personal. Muy personal. Sí. Y entonces todo ese proceso pues sí lo pasé yo sola, o sea, era de que ¿a quién le digo? O sea, ¿a quién le cuento que estoy pasando por esto? Estás hablando 14 años, 15 años. 14 años, o sea... Sí, muy chiquita. O sea, yo lloro. Sí. Era de que no era opción hablar con ni siquiera mi mejor amiga para contarle lo que yo estaba viviendo. Y también lo de no tener papeles también me lo guardé mucho porque era de que no
no había quien me entendiera, entonces me lo guardo. Y pues sí, esa fue mi vida en Estados Unidos. Y quería mencionar también que desde que tengo memoria he tenido esta necesidad. No sé de dónde vino, pero esta necesidad de ser amada. Ok. De ser amada, de ser valorada, de ser escogida más que nada. Porque yo crecí siendo muy tímida, o sea, no. Los maestros decían que no hablaba para nada. O sea, esa era la queja de mis maestros, de que es que no habla. No era de cállate, No. era de habla por favor, Sí, ¿qué le de pasa? que sé social, por favor. Sí tenía amigos y todo, no sé cómo, pero sí, o sea, yo era muy tímida. Aparte, desde chiquita odiaba cómo me veía. O sea, hasta hace unos años yo todavía le decía al mundo de que no, es que yo era una niña fea. ¿Qué? ¿Es en serio? Sí, te lo juro. No, jamás. Digo, no juro, pero te lo prometo. De que yo decía de que no, es que yo era una niña feita. Yo era feita. O sea, así. Y eso fue, te digo, hace unos años que yo empecé a cambiar esa narrativa, ¿no? O ese pensamiento de mí. Porque yo decía, ¿qué culpa tenía esa niña? Ya sé, oye. O sea, ¿qué culpa tenía yo? Esos chinitos. Ajá. Ah. O sea, pero entonces yo siempre he tenido estas inseguridades que me causaron a estar siempre a la disposición de muchas personas. Sí, ok. Me convertí en una persona y como que en mi mente era de que si no estoy ahí para ofrecerles ayuda, ¿para qué sirvo? O sea, como para qué me van a querer en sus vidas si yo no estoy aportando nada, ¿sabes? Ya. No me van a como querer, pues. Sí, o sea, no me van a querer, o sea, ¿qué onda? Entonces, mejor hay que entregar un poquito mejor más. tengo que yo dar algo para Claro. demostrarles que soy digna de estar en sus vidas, ¿no? Y es que si doy, pues ya. Sí, es que estoy aquí, y tú me necesitas Claro. emocionalmente. Sí. Porque sí, para mis amigos y todo, fui esa persona que escuchaba, que daba consejos, y era de que te sientes mal, o sea, ven y habla conmigo, yo te escucho, yo te ayudo, lo que tú quieras. Porque para mí era eso, era de que aparte yo sentía esta obligación de hacerlo. Ya, sí. Esta obligación de que necesito hacerlo, porque así funcionan las cosas, ¿no? Aunque yo no estaba recibiendo eso a cambio, no con muchos, o sea, muchos sí estuvieron, pero con la mayoría de que no estaba recibiendo eso mismo, ese mismo trato, pues sí, era yo dar y dar y dar y dar y dar, porque necesitaba que alguien me aceptara. Sí, era por eso. Era no por por eso. querer dar, sino para... No era por amor a ellos. No. Era porque yo necesitaba sentir que era útil en la vida de las personas. Claro. O sea... Sí, lo entiendo. Ahorita te puedo confesar eso. O sea, en su momento era de que no, es que yo te amo. Claro. Es que yo estoy dando es mucho. normal. Ajá. Sí. En su momento era de que no, pues es que yo sí, es amor. Es amor hacia ti, pero no. O sea, ahorita puedo confesar de que no era eso. Era un egoísmo dentro de mí buscando ser amada, aceptada, claro. Ajá. Entonces, en eso pues también me convertí en esta, ¿cómo se le dice? El síndrome de heroísmo o algo así, ¿no? O sea, bueno, esta necesidad de querer salvar a todo mundo. Sí. Del Salvador, creo. El Salvador. Búsquenlo por ahí. Entonces, empiezo, yo creo que cambió todo en la prepa, cuando ya es yo veía ya pues a mis amigos tener novios y yo decía, pero es que yo, ¿por qué no? ¿Y por qué no, preciosa? Y yo, ¿por qué no me merezco? ¡Ay, no! Que me amen también, ¿no? Y yo hasta en esa fecha también todavía tenía esta idea de que no, es que yo era horrible. O sea, no le gustaba a nadie. O sea, mi seguridad hasta el piso, más bien. Sí, mi confianza hasta el piso y más abajo. Entonces me empezó a obsesionar así, era de que como el hijo pródigo que decía, sí. Solo quiero las migajas de lo que le dan al cerdo, güey. Así, tal cual, era que no me importa, o sea, solo dame esa atención y yo estoy bien con eso. Y empiezo a buscar amor en personas que estaban igual de rotas que yo. Sí. En personas que pues habían vivido algo traumático en su infancia o sus papás tal vez no los amaron tal cual. Cabe recalcar que mis papás siempre me han demostrado amor, o sea, hasta eso sí viví en un hogar muy lleno de amor y lleno de apoyo, pero yo buscaba personas que no, o sea, que ellos tenían una experiencia diferente. No, y aparte tú los tenías que arreglar, o sea, tú tenías que tener ese apoyo. Sí. Por eso habías llegado a sus vidas, ¿sabes? Ajá. Sí, claro, era esto, porque yo hasta yo aquí... por eso. Sí, yo todavía pensaba de que
yo tengo un propósito mucho más grande de lo que yo pienso. Y todavía era de que Dios me está usando y me está... Dios me trajo a esta persona para que yo lo sane. Por eso Ese me fue el... acercó. Ajá, por eso me acercó y por eso estoy aquí aferrada a ellos. Em, entonces sí, empiezo a buscar ese amor en esas personas que también, te digo, estaban rotas como yo. Y empiezo a dar más de mí, a codepender de ellos. Ya, sí. De que tuve mi primer novio a los 16. Ok. Duramos 3 meses, pero... Ay, guau. ¡Ah, wow! No renovó contrato. Bueno, regresamos después. No, bye. Regresamos con el 2020. Pero bueno, ya. Okay. ya adultos, ¿no? Disque. 21 Ay, años. Adultos chiquitos. Adultos chiquitos. Sí, adultos chiquitos, me encanta. Bueno, tuve mi primera relación, mi primer noviazgo a los 16 años. Y te digo, era tal cual una persona que yo... me atrajo esa parte de él de que estás lastimado. Ya, sí. Estás lastimado, tuviste un papá que no estuvo ahí presente, o sea, él es mayor, el mayor de 4 hijos, entonces, por ser el mayor, yo creo que tuvo esta responsabilidad. Que él solito se dio, Que él muchas solito veces. se dio. Y en esos 3 meses, o sea, tú dirías, 3 meses. Claro. Aparte, o sea, yo iba a la escuela, no es como que lo veía a diario. 3 meses, ¿qué puede pasar? Ok. No. Miranda Sí pasó. cuando me gusta alguien o me gustaba alguien, se obsesionaba. Y era aferrarme a esa persona. Ok. De que aquí va a funcionar porque va a funcionar, Claro. ¿sabes? Y con él en esos 3 meses, al principio, pues obviamente fue que jiji, jojo. Sí, claro, todo bonito. Hasta me acuerdo que le dije que tienes que pedirle permiso a mi papá. Y lo hizo. Entonces yo también. ¿Sí lo hizo? Sí. Lo hizo. Porque para esto yo todavía estaba yendo a la iglesia, o sea, yo todavía era muy seguido que yo iba. Involucrada estaba todavía. Claro. Y entonces en esos 3 meses yo empiezo yo no lo notaba, mi mejor amiga sí lo notó, mi mamá lo notó, mi papá lo notó, que yo me empecé a perder, o sea, a perder este brillo que yo tenía. Sí, ya. Porque yo estaba dando y no estaba recibiendo, o sea... En 3 meses, preciosa. En 3 meses, a los 16 años, o sea, ¿qué? No, sí pasa. Entonces yo sí, ahí aprendí lo que es la codependencia. Sí. Porque creo que mi papá me lo mencionó, de que tú sabes qué es. Y yo, no, y no quiero saber. La verdad no me importa. Ya luego lo leí yo de que en internet y dije, no, mi papá está loco. La verdad es que no soy. No soy, yo estoy perfectamente enamorada y él de mí. Porque lo amo. Sí. Claro. Entonces, terminamos, X. Y después de ello, o sea, todas mis relaciones fueron así. Apego. Es que seguimos patrones. Claro. Sí, patrones de que tú dices, ¿por qué? Entonces era de que también este apego ansioso, Sí. de que yo notaba la más mínima diferencia y empezaba a tal vez actuar de cierta manera para que no se alejaran. Y dejabas de ser tú. Y dejaba de ser yo. Y dejaba todo lo que implicaba ser yo. Claro. Entonces, ese contexto de que siempre he sido así me llevó a vivir muchas experiencias amorosas, dolorosas, muchas decepciones amorosas también. Y le agrego a eso también el hecho de que yo tenía todos estos sueños que no podía cumplir. ¿Te sentías atrapada? Atrapadísimas. Atrapada y no podía salir porque mi única opción era casarme con alguien. Sí. Esa era mi única opción de yo poder vivir mi vida y hacer lo que yo soñaba hacer, era casarme con alguien para conseguir papeles. Wow. Sí, pues sí era la opción. Y para mí no era opción, porque yo siempre desde chiquita he dicho de que yo no me voy a casar si no es por amor. O sea, oye, pues qué bueno que no lo hiciste, pudiste haber tomado ese caminito. De hecho, con él que regresé, ya que regresamos, hubo muchas pláticas de eso, de que nos vamos a casar. Íbamos todo. Ok. Incluso en ese momento yo estaba de que no, ¿qué te pasa? Porque yo era de que si me caso con él, me arregla. Y luego tiene esto para poder manipularme. Esa era mi mente. Ok. Y también yo estaba de que no, voy a hacer una carga para ti. No, claro que no. Entonces yo me sentí... ¡Órale! Oye, en mi mente, sí, mi mente se aloca si la dejo. Y pues sí, yo me sentía muy, muy enjaulada por todos esos motivos. Y creo que para entonces yo todavía, o sea, conocía de Dios, creía en Dios.
creía que existía. Sabías que estaba un Dios. Sabía que estaba ahí, más no sabía el propósito por el que Él nos creó a nosotros. No sabía que Él quería una relación conmigo. Yo no sabía que podía. O sea, yo no sabía que no nada más era de que yo pedir, sino que dar, o sea, estar al servicio de Él, o sea, literalmente dar mi vida, ¿no? Y entonces me acuerdo que cuando yo empiezo a tener conciencia de que tal vez yo no voy a poder vivir lo que yo quiero, empiezo a pedirle demasiado y decir que Dios, es que yo he visto cómo lo haces en otras personas. Ya. ¿Por qué conmigo no? O sea, ¿por qué conmigo no estás abriendo camino? Ajá. ¿Qué onda? Porque del otro lado sí se ve. O sea, yo estoy aquí en la iglesia, yo estoy aquí sirviendo, yo estoy involucrada, o sea, yo estoy ayudando a la gente porque Sí. yo daba consejos. Tú eras consejera, yo era consejera. Acuérdate. Sí. Yo estoy dando todo y no entiendo por qué tú no estás haciendo nada. No lo alcanzabas a ver. No lo alcanzabas a ver. Entonces me empecé a alejar y empecé a pues ya no ir tanto a la iglesia. Estamos hablando que 17 añitos. Sí, o sea, en la prepa. Menos. Ajá. Ok. Ya para esto, incluso mi familia también se empezó a alejar. O sea, no fue nada más yo, fue algo de familiar, de que vámonos. Ok, se fueron No todos. puedo hablar por mis padres, por el motivo de ellos, pero yo sí te puedo decir que yo dejé de sentir o de tener esta fe de que Dios puede hacer lo que muchos dicen que Él puede hacer. Porque en ti no lo estabas viendo en ese momento. Yo no lo veía. Entonces era de, ¿qué onda? Uh-huh. Sí te entiendo totalmente. Y pues sí, ya íbamos de que una vez al mes, una vez cada 2 meses, así. Y yo recuerdo que yo siempre que iba, como tú, la alabanza se sentía divina. Padrísima, me siento de que puedo descansar en ti, o sea, salía yo siempre llorando y era de que... Y en esa misma alabanza era de que yo pedir. Sí, muchas veces hasta pensamos que es algo más transaccional, ¿no? Ajá. Así como de que, oye, pues estoy viniendo. Sí, oye, pues estoy dejando ofrenda. Sí, $5, pero estoy dejando. ¿Por qué no me...? ¿Por qué si no? deseos. Sí, como si Dios existiera para darte a ti todo lo que tú quieras. Deseos no son, ¿eh? Sí, pero así lo manejamos. Así lo manejé. Sí, claro. Incluso, ahorita me estoy acordando, a veces había eventos en la iglesia que invitaban profetas. Órale. No sé si ha sido alguna Jamás. vez. Okay. Puros videos, puros tiquitoques. Bueno, en estos eventos pues sí era de que la adoración y todo, y luego ya se subía el profeta y los de la alabanza ahí seguían. Ok. Pero haz de cuenta que él o ella, empezaban a hablar y empezaban a dirigirse a personas directamente. Ok. Lo que el espíritu les hablaba, ellos iban y se dirigían. Y yo recuerdo que yo anhelaba... Ay, que a ti te dijeran algo. Güey. Algo. Yo anhelaba que fueran esos eventos para poder... Yo de que, dime algo, o sea, dime que estás ahí. Y Jesús, no. No, Miranda. Yo desespero, o sea, iba por ese motivo, con esa intención Sí, de sí, que te yo entiendo. quiero que ellos me hablen, o sea, dime que tú estás aquí y que vas a hacer algo. Pero yo estaba buscando que me dijeran, Dios te va a dar papeles. Ándale. O sea, algo básicamente. Así, algo así. Era eso. Nunca sucedió. Creo que una vez sucedió, pero fue en conjunto con mi mejor amiga y su hermana, Ok. que fue algo muy raro. Yo solo recuerdo que les dijo de que estábamos como que entrelazadas. O sea, es lo único que me acuerdo y ya. Hasta la fecha no sé qué significa. Ok. Porque decía así como que veía una flecha o algo, no sé. ¡Órale! Y menos entendía yo Órale, qué onda, sí. qué estaba pasando. Háblame más clarito, ¿no? Sí. Entonces, esa fue la única vez. Y aún así fue de que, pero no me dijiste nada. ¿Qué onda con ¿Y mi con situación? eso qué? ¿Y eso qué o qué? Y entonces me empiezo a alejar. Y para esto, así yo sí siempre, te digo, siempre he creído que existía y siempre que me pasaba algo bueno, sí le daba gracias a él. Siempre estuve esa de que yo sé que fuiste tú. Ya. Sé que no es por suerte o no es porque yo sé que fuiste tú. Porque hasta eso nunca dejó de estar ahí, de obrar, ¿no? De mantenernos en su hueco de su mano, de protegernos. Pero sí, yo como quiero de que no. Pero es que no me está concediendo lo que yo quiero. Es que no me está dando respuesta a lo que yo estoy pidiendo. Ajá. O sea, entonces, ¿qué onda? Y aparte me sigo sintiendo no amada. Sí. Me sigo sintiendo que no valgo nada. Me sigo sintiendo que nadie me va a amar
nunca. Ok. Ya. ¿Qué onda? Y pues sí llego a la universidad y voy a un antro por primera vez. ¿Qué? Cumplo 18 años, voy a un antro por primera vez. Esa vez no tomé nada, pero me encantó el ambiente. Tú dijiste locura. Yo dije, aquí bailan hasta las 2 de la mañana. Increíble. Me encanta. Aquí encanta. puedes hacer ridículo y nadie te hace caso. Y entonces, creo que en el primer año que yo estuve en la universidad fui como 3 veces. O sea, ya. Ah, ok. Como Pero que te ya. gustó, pero tampoco era cada fin. Sí, tampoco. Ok, Tenía ok. 18 años, vivía con mis papás y mis papás no era como que me dejaban hacer muchas cosas. Bueno, sí. Porque incluso cuando fui esa vez fue que mi papá fue por mí. Que hasta eso mi papá entendible. lo amo. O sea, porque siempre era de que tú márcame, no me importa, márcame. Ay, amamos. Amamos. Sí. Pero yo ya había metido el pie. O sea, yo ya había metido el pie en ese ambiente. En ese ambiente y te gustó. Y me gustó. Y entonces en Estados Unidos no puedes tomar alcohol hasta los 21 años. Ujú. Entonces a los 18 tú entrabas y te tachaban. Para que ella es menor. Bueno, no es menor de edad, pero tiene 18 años. Ok. No puede tomar, no le den nada. Ya después fui yendo un poco más y así era de que me lo borraba y yo llevaba mi pluma y al final, porque al final tienes que recoger tu identificación. ¿Te la volvías a poner? Te lo voy a poner. Ah, pues claro. Pues claro. Y allá sí te vendían, y ahora sí. Pues Como ya sí, te o me habías la daban. borrado. Ah, Sí, no. sabía más sabrosa. O sea, claro, gratis. Claro. Y creo que ya fue... Empiezo a hablar con este personaje, este novio que tuve a los 16 años. Ok, ya de nuevo. Empezamos ajá. de nuevo, no como novios, pero como amigos. Y con la bolita de amigos nos empezamos a juntar y salíamos. Ok. Salíamos de antro y así. Ahí es cuando sí ya era cada semana. Ah, ya la No era agarraste diario, más. pero ya era cada semana yo salía con ellos o en sus casas o de antro o en fiestas y era de que emborracharme. O sea, porque yo decía, sí, este jugo de valentía Claro, eso está padrísimo. está padrísimo. O sea, lo tomo, soy valiente, hablo con personas, Agarras el valor, claro. escondo lo que estoy sintiendo, Y te tapo ese sientes hoyo cómoda. y me siento cómoda. Y aparte mis amigos también lo hacen. Llego a casa bien. Empiezo a hacer todos los fines de semana y llegó hasta un punto en que mis papás, o sea, ya llegaba y ni siquiera... Puede que había salido a tomar o puede que iba al cine. Pero yo llegaba y mis papás eran de que, ¿y cuánto tomaste? O sea, ya se había vuelto costumbre de que, ¿y cuántos te tomaste? Y así. Ya. Em, Y tú, 2 veces sí llegué a la casa así de que pasada, muy pasada. muy pasada. Que mis papás al siguiente día, o sea, nunca me hicieron sentir avergonzada, o sea, se burlaban, pero era de que ya, o sea, ya, ok, X. Y entonces, eso pasa mientras me gradué en el 2017, empecé Ok. la universidad, hasta el 2022, que hice la licenciatura y la maestría, Te la aventaste corridito. corridito. Y Sí, dijiste, claro. vámonos. Ujú. Y tú, sí, claro, no, Sí, pues, o sea, claro. pues también a veces nos llevamos tiempito, ¿eh? Y en ese lapsus así era de que salir muy seguido. Ya no íbamos a la iglesia una vez a cada 6 meses tal vez. Ya. Y yo era que una X. Sí, la verdad es que En el 2020 sí salgo con este personaje, ya somos novios. ahora sí. Fue una relación que yo... También tóxica, Ok. también por lo mismo, de que era... Él tenía este apego evitativo y yo con mi apego ya. ansioso no era como que Muy compatible muy que digamos. compatible el que asunto. digamos. Era un ciclo de enojarnos, explotar, enojarnos, no hablarnos y seguir y amor. Era un Sí. ciclo, duró 1 año, 3 meses. Y te digo, todo este tiempo nunca he dejado de creer en Dios. Claro, sabías que ahí estaba. Sabía que ahí estaba. Ujú. El último mes que estuve con él, recuerdo que yo ya había llegado a un límite que yo decía, es que yo ya no puedo más. Y yo me acuerdo una noche que yo le rogué a Dios 3 horas llorando en mi habitación, diciéndole, Dios, Guay. sácame de aquí porque yo no, por mi propia voluntad, yo no puedo. No voy a salir. Yo no voy a salir. Entonces, me da esa valentía de poder terminar esa relación.
Termino mi maestría. Y para esto yo todavía era de que, bueno, me ayudaste, chido. Chido, a seguir con mi vida, ¿no? Sí. No era de que de ahí cambió todo, no. De que, wow, Sí. ya me escuchaste. Ajá, no, fue de que en ese momento me trajo tanto consuelo y tanta, o sea, paz a mi corazón que, pues, nada más fue eso. Claro. Porque yo todavía tenía el tema de que no puedo hacer nada, de que voy a terminar la maestría y qué voy a hacer con mi vida. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ya no quiero hacer un doctorado, al menos no ahorita. ¿Y tú? Oh, sí. Sí, no, yo ya estaba harta de estar estudiando. Claro. Y dije, ¿qué voy a hacer? Y en el 2022, en enero, el último semestre, decido regresarme a México. Me acuerdo que para mis papás fue que, ¿qué? Porque ellos sí me habían ellos sí me habían plantado la idea muchas veces de que no, pues nos regresamos. Y yo de que no. Pues es que tú ya habías crecido, o sea, ya habías hecho tu vida, ya tenías a tus amigos, Sí. ya todo, o sea, no O era sea, opción. yo estaba aferrada a vivir en Estados Unidos. Claro. Yo estaba aferrada a que yo iba a hacer mi vida ahí. Y no llegaba el príncipe precioso. Y no llegaba el príncipe tampoco. Dije, no, pues, ¿qué onda? Tú, no, pues ayúdame. Y entonces, cuando les digo fue que, órales. Sí, le sacó de onda. Le sacó de onda, pero mi papá fue que, ok. Pero dices que ya te lo había propuesto. Como Sí, quien yo dice, siempre decía ok. que no, pero ahora era yo diciéndoles que me voy a ir a México. Ay, qué padre. Bueno, y mi tío. Mi papá siempre me ha apoyado, o sea, nunca, muy pocas veces ha cuestionado mis decisiones, pero te puedo decir un 90% me ha apoyado. Ok. Y fue que, ok. De hecho, creo que te marcó una Ay, vez. sí me que, marcó. ay, tú en Monterrey, ¿cómo te va? ¿Cuánto Y pagas? yo, Ajá, ajá. ¿qué onda, tío? Y yo escuchando en el carro porque yo no tenía o sea, no teníamos relación, Idalia y yo, de primas. Nada. Hasta nada, hace unos nada. meses. O sea, era de que, Yo sabía que existía. ajá. Yo que yo tengo una prima en Monterrey, sí. Sí, sí, sí. Y ya. Y es hija de la hermana de mi papá. Que mi mamá tiene un hermano que no vive aquí, Que nunca hemos visto. que nunca hemos visto y que tiene 2 hijos. Y ya. Listo. Entonces mi papá empezó a investigar. Realmente mi papá movió todo para que yo pudiera... Bueno, fue Dios, ¿verdad? Pero Claro. mi papá fue el que le habló a mi abuelita materna, Resolvió. que vivía en Saltillo, de que, o sea, Miranda se quiere ir, pero pues ¿a dónde se va, no? Entonces, eso fue en enero 2022. En julio, el 8 de julio, en el cumpleaños de mi hermano, o sea, también Tú nosotros. dijiste, bye. Atención. ¿Cumples años? Espérate. No, pero no sé por qué cayó en esa fecha, pero así se dieron las cosas. Y recuerdo que cuando yo crucé esa frontera fue de que sentí un peso que yo tenía encima quitarse. O sea, ¿En serio? sentí una libertad. Ay, yo pensé que miedo. No, o sea, hasta dije, eso "Qué yo miedo". no sentía miedo. Yo estaba de que sí, esta es la decisión correcta, esto es lo que tengo que hacer. Qué padre. O sea, tengo que irme a México porque de otra manera no voy a poder. Ok. Y luego todos aquí queriendo irse, ¿verdad? Yo queriendo ir a México para poder vivir mi vida. Mi sueño mexicano. Entonces yo cruzo y digo, sí sentí este alivio de que ya no siento miedo de que salgo de mi casa y la policía me cache o me mande y me deporte. Ya no era ese miedo, o sea, Y ahora otros miedos. otros, ahí vamos viendo. Sí. Entonces me cruzo, de hecho veo a mi abuelita, la mamá de mi papá en Reynosa y otros tíos que 15 años no los vi. Es correcto. Fue un encuentro muy bonito. Fueron unos días llenos de llorar y llorar y llorar. Y luego al siguiente día, ese fue el 8 de julio, el 9 de julio nos vamos mi mamá y yo a Saltillo, bueno, a Ramos Arizpe, Coahuila, Ya. y con la mamá de mi mamá. Y recuerdo esa vez también que me recibió con flores. Y, de hecho tengo un video de que llorar y llorar. Sí. Y vivo con mi abuela un año en lo que estoy buscando trabajo. Gracias a Dios pude llegar a esa casa y mi abuela, la verdad, me mantuvo ese tiempo. Ah, súper bueno, ok. No había realmente presión de que encontrar trabajo. Era de que te estoy apoyando en esto, ¿no? Entonces yo estaba aplicando. Y yo de que yo pensé que iba a ser más fácil. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Porque todos me decían, es que con tu inglés, no. Tengo maestría. Tengo maestría y inglés, voy a encontrar trabajo así. Claro, facilito. No, hombre, no sé cuántas apliqué y en ese proceso que yo estaba aplicando, yo empecé a salir con una prima. Y ¿Tienes ella, otra prima? tengo muchas. Oh my God.
ella me empieza a invitar con sus amigos y empezamos a salir. Creo que si yo ya estaba saliendo cada fin de semana y así, acá se descontroló totalmente. Sin que mi abuela supiera. O sea, creo que escucha esto y es de que, ¿qué? ¿Cómo? O sea, tú salías de que Ya entre era- semana y así. No, o sea, tampoco fue de que, sí, siempre fue en fin de semana, pero yo digo que se descontrolaba porque yo ya estaba de que mis papás no están aquí. Ya. Ya, o sea, sí vivo con mi abuela, pero no están mis papás para vigilarme tal cual. Porque siempre llegaba de que a las 3 de la mañana, tampoco era como que me pasaba de lanza, pero mi abuela pues no me cuestionaba eso, Claro. ¿no? Y yo Ok, pues ya. salía a los antros y a los bares, emborracharme, pasármela chido, pasármela a hacer amigos, porque siempre conocía a alguien nuevo, ¿no? Claro. Y Y ya aparte- desinhibida, Ajá, y de que aparte no hay nadie que me pueda venir a decir que no puedo hacerlo, ¿no? claro que no, soy adulta. Sí, y también, o sea, yo trataba el antro como un lugar para ligar. Yo decía, aquí voy a encontrar el amor. Ah, claro, es que ahí Aquí se voy puede a encontrar. Ahí se puede encontrar el amor. Pensamos eso a veces. Sí, entonces, Nosotros ahorita. ahí justo viviendo ese año también hubo otra situación que nunca llegamos a ser novios, pero sí como que me aferré mucho a esta persona. Casi algo dices tú. Un casi algo traumático, Uy, uno de muchos. sí. Em, y yo me aferré mucho a esta persona que funcionara con esta persona porque me idealicé. O sea, yo lo conocí en una boda y yo decía, qué coincidencia que lo conocí en una boda y Como que una nos la pasamos. película. Ajá. Sí, yo que es una película de amor. Claro. Romántico. Y pues total, no funcionó con él. Encuentro trabajo, me dan trabajo en Monterrey. Pasó un año. Yay. También esto, para que veas, sucedió en 2 semanas. Todo me contrataron, a las 2 semanas yo ya estaba en Monterrey. Así funciona, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? No queremos creer, pero ahí está. Y no era de que yo estaba busque y busque depas, no, yo creo que le dediqué 2 días a buscar depas y luego salió que una tía que vivía en Monterrey tenía un ex alumno que estaba buscando roomie y pues ahí encontré, ahí llegué. O sea, todo, la verdad, Dios fue moviendo todo bien. Y ahorita te puedo decir que lo hizo para aislarme de todo. O sea, aislarme de todas las personas que yo conocía, a estar completamente sola y era de que, ok, ahora quería ser independiente, ahí te va. ¿Cómo cambia todo, verdad? Ya cuando lo ves de esa manera y que dices, ok, sí vivo con roomies. Sí, Sí, pero no no es como que estoy- best friends. No, pero no estás en una casa sola, pues. Ujú. Pero ahora sí, ¿qué onda? ¿Tienes un problema? Arréglalo. ¿Tú solita? ¿Tu papá no va a venir? Digo, le puedes hablar, pero ¿y luego qué? O sea... Sí, o sea, sí. O sea, tú solita quieres comer, trabaja. Levántate temprano, voy a trabajar. O sea, ya era una vida adulta, vaya. Ya era una vida adulta que yo tanto deseaba no tener. Me vengo a Monterrey y conozco... Fue en septiembre. Yo me la pasaba de la casa al trabajo. Aquí realmente nunca salí una vez, yo creo, a una fiesta de Halloween. Ok. Sí. Pero no era como que yo tenía amigos para salir de antro y así. Pero los fines de semana me iba a Saltillo. Decías, bueno, aquí no. Aquí no, pero allá vamos tengo a amigos. Ajá. regresar. Ok. Allá tengo amigos y todo bien. Entonces estuve así mucho tiempo de que yendo los fines de semana allá, regresaba, trabajaba. Y, ajá. Realmente no era de qué vida, ¿qué dirías tú? Esa era mi Ya. vida, pero no era una buena vida. Una buena vida. Y ni lo disfrutabas. Pensabas que lo disfrutabas. Pensaba que lo disfrutaba, pero no. Porque yo regresaba y me sentía vacía. Yo regresaba y aún sentía de que Ok. Una semana más. una semana más de trabajo. Ya para esto era que todos esos sueños que tenías, ¿qué? ¿Para eso? ¿Qué onda? Para eso te viniste a México. Para trabajar de que todo el día, llegar a tu casa ya cuando está oscuro. O sea, y a mí ya empezó a estos pensamientos de que no hice lo que Dios quiso que yo hiciera y me está castigando. Oh my God. Ok, pasa. O sea, sí llegué a pensar eso de que Dios me está castigando porque yo me fui. En vez de tener fe en que Él podía hacer algo, yo me fui. No, pero ya era totalmente tu mente. O sea, sí, o ya sea, te digo, era o sea, mi totalmente mente tu si le mente das loca. se vuelve loca y se arranca. Y luego, eso fue en septiembre 2023, que llego a Monterrey. En noviembre de ese mismo año, llega un personaje al trabajo. ¿Personaje? Un personaje Ok. al trabajo. Y para esto yo ya estaba con la idea de que odio a todos los hombres. Ah, sí, ya decepcionada de todo. Ya era de que odio a todo mundo.
yo ya no estaba a la disposición de nadie, porque era de que aquí nadie, ¿qué? Puro consejo y todo, y yo, ¿qué? Ah, ok, pero ya te habías puesto con esa barrera. Sí, yo Ok. ya mi corazón estaba así de roca, de que duro. Conozco a esta persona y él llega siendo muy atento. Juela, estornudaba y ya estaba. Ajá. No, era muy atento. Era ahora sí como que dices, es the bare minimum. Pero para mí era de que, ¿qué? ¡Guárale! ¿Cómo que yo no tengo que hacer el esfuerzo? O sea, Sí. ¿cómo que eres tú haciendo la iniciativa? Ajá, tomando la iniciativa. Bueno, ahí va Miranda. Claro que sí. Ahí va Miranda. Para mí era de que no, esta persona tiene que ser, porque es diferente. He's the one. He's the one. He's the one. Entonces se creó, Ay, no. se creó este vínculo con él. Muy... No era tóxico. Ok. No fue tóxico. No fue. Pero fue un vínculo en el que yo ya no era la misma Miranda, con los mismos valores que tenía a los 15 años, los Ok. adolescentes. Yo ya no tenía esos valores de que era que no crees en Dios, ok, X, Yo estoy alejada. ujú, casi no te quieres casar, ok, está bien. Entonces yo fui dejando también otra vez. ¿Cuántas veces me reconstruí y me dejé deshacer por alguien, ¿no? Por estar con alguien. Y pues sí, esa vez también, o sea, perdí todo mi yo para dedicarla a él. Ocurrió lo mismo, que empecé a notar que él estaba pasando por momentos difíciles y eso causó que tal vez ya no era el interés de 100%. Entonces yo dije, mi apego ansioso empezó con de que ya no Locura. quiere estar conmigo. Sí, por mí. Por mí, no porque él No, estuviera no. pasando por problemas, no. Por mí. Sí. Ya tengo que cambiar mi estrategia y asegurarme de que se quede, ¿no? Entonces, y te digo, con este personaje también no... Porque digo personaje como Por si... un personaje. Ay, no. Con esta persona, porque sí es una persona, también fueron meses los que estuvimos juntos o hablando o Ok. quedando. Y para no entrar en detalles, o sea, yo nunca he odiado a alguien. Ok. Siempre he sido de perdonar fácilmente, pero a esta persona la llegué a odiar por la manera en que se fue. Porque de un día para el otro de que ya X se terminó, él se fue de viaje a Puerto Vallarta. No, se quedó un mes allá trabajando en no sé qué. Una vez regresó, nos vimos y X, y luego se fue otra vez. Ok. Entonces para mí, o sea, sí me dejó muy como que con mi corazón aquí. Ok. O sea, yo tenía mi corazón aquí en las manos, o sea, mis pedacitos, y era de que, ¿qué hago con esto? O sea, tú ya te fuiste y ahora, ¿qué hago yo aquí? O sea, ¿qué va a ser de mí, no? Y recuerdo que yo ya me sentía muy, muy sola. O sea, no hablaba con nadie, no tenía amigos más que del trabajo. Realmente aquí en Monterrey no tenía nadie a quien yo podía decir, oye, vamos por tal cosa y así. Yo estaba solísima, estaba vacía, tenía el corazón roto y sentía pues que no podía contarle a nadie, ¿no? Sí. Y me acuerdo que en Monterrey yo había visto que había una iglesia que se llama Hillsong Monterrey, y dije, pues vamos. Está de hecho en el mismo edificio donde trabajo. Entonces dije, Ok. me sé la ruta de ese camión, vamos a ir. Fui y hace cuenta que al final de todos los servicios que tienen el domingo, ellos dicen de que cierren los ojos y si alguien quiere hacer esta oración, levante la mano. Ya levanta la mano y todos oramos con los ojos cerrados, y es esta oración de que Dios, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Creo que resucitaste de la muerte. Perdóname por mis pecados. Yo recuerdo que yo llegué, lo hice. Y aun cuando lo hice fue que, uy, ¿puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Porque Ok. yo ya te había dado la bienvenida a mi corazón y lo arruiné. Ya te sentías de esa manera, o sea, era de que, ¿qué onda? Sí, de que, ¿qué? Y ahora que lo estoy haciendo de nuevo, uy. Sí, de que vale lo mismo o no vale lo mismo. Total, lo hice, pero regresé a mi casa y creo que al siguiente fin de semana me fui a Saltillo. Y otra vez, locura. Y otra vez locura. Entonces, así duró, creo que fui
de que 2 o 3 veces, eso fue en febrero, de febrero a junio, fui que 2 o 3 veces. Y esas 3 veces yo hice esa oración. Al final, de que, bueno, esta vez sí va a funcionar. Es que de verdad sí quiero. Sí, es que esta vez sí va a funcionar. La volví a hacer. No fue hasta que yo salí con alguien más. Ok. En que fue nuestra primera cita y hablamos de Dios. Es que ya era Jesús como de que, oye. Ya, mija, ya, ¿Qué vente. onda, preciosa? O sea, ya 3 veces. Ya, o sea, ven. ¿De qué estamos Estoy hablando? esperándote. Ajá. Hablamos de Dios y yo me acuerdo que dije, chis, En una cita. ¿en una cita? ¿Qué onda? ¿Con un hombre? Sí, ¿Que crea lo mismo que yo? ¿Qué? No. Entonces, me acuerdo que yo me fui a mi casa súper en shock de que había sucedido eso y que habíamos tenido una plática muy bonita, ¿no? Y yo decía de que, Miranda, toda tu vida has dicho que quieres a alguien, un amor verdadero, y toda tu vida has dicho de que te quieres casar con alguien que también crea en Dios y todo, y que tenga una relación con Dios, pero tú misma no la tienes. O sea, tú no conoces ni quién es Jesús. Ajá. Crees que existe, pero no lo conoces, no tienes una relación con él. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Sí. Entonces, yo empiezo a ir a la iglesia más seguido. Sí, al inicio fue de que, ay, esta persona, o sea, es para que él vea que yo también estoy, ¿no? Pero yo iba yendo los domingos, me empecé a involucrar, me uní a un grupo de jóvenes y paso con paso, día con día, Dios fue enamorándome de una manera que no... Wow, sí. Que no puedo describir más que, o sea, tú la tienes que vivir para saber qué se siente, ¿no? Sí. Y ya no era de que quiero estar con esta persona que conocí, sino era de que quiero estar contigo, quiero conocerte a ti y quiero, pues, hacer tu voluntad. Claro. Él solamente fue el instrumento, la verdad. Sí, o sea, literalmente, porque ahorita que... ya no, o sea, ya no hablamos ni... Ya, ni siquiera. No, o sea, no. Realmente terminó muy rápido, o sea, fue pronto lo que terminó, lo que duró salir con esta persona. Pero sirvió como instrumento. ¿Quieres papel? En secreto. Ay, perdón. Sirvió como instrumento para que yo regresara a Dios. Claro. Y fue un proceso de que yo decía, Dios, es que yo estoy muy sucia. Oh, sí. De que Dios, o sea, yo estoy muy sucia y yo no puedo. Yo no quiero que tú me veas de esta manera, yo no quiero estar así, ¿sabes? Sí, o sea, sí. yo ni merezco estar a tus pies, o sea, yo no merezco que tú, de tantas veces que yo te rechacé, yo no merezco que tú estés ahí. Ya Dios me sanó de eso, pero me da sentimiento, ¿no? De que claro. cuántas veces Dios te llamó y tú por estar en tu necedad o por tú estar cegada, no lo viste. Y no me condenó porque digo, todo sucedió como tuvo que suceder. Te digo, Dios me trajo a Monterrey, me aisló de todo lo que yo conocía y realmente me ha enseñado a depender de Él. O sea, a depender 100% de Él. No sé en qué día exactamente, pero sé que fue un abrir y cerrar de ojos de que dentro de mí había una llama, había un fuego, que ahora pues sé que es el Espíritu Santo dentro de mí, o sea, empujándome a mantener esta relación con Él, ¿no? A vivir por Él, a dar mi vida ahora sí que por Él, como Él la dio por mí, ¿no? Entonces, yo empiezo a ir, todavía estaba yendo a Hillsong, llego a Combi por mi prima. De hecho, es una historia muy chistosa. Estábamos viendo justamente fechas y eso. Sí, de que fue en octubre 15. Yo tenía mi papá me mandó la camioneta que ellos ya no usaban, pero me la mandó con defectos. Una checadita. Una checadita, papi. No, pero se cuenta que pues no, a veces no prendía. Sí. Y entonces esa vez que yo le hablo a Idalia fue porque yo iba a dejar mi camioneta. Yo vivo en el Obispado. Yo iba a dejar mi camioneta en San Nicolás. Entonces era de que mi papá era de que, ¿cómo te vas a regresar sola? Entonces dije, Idalia, ¿me acompañas a dejar mi camioneta y me vengo contigo? Y Idalia de que sí, pero tengo grupo a las 8. Y yo, ¡ay, perfecto! Vamos. O sea, yo ya estaba yendo a mi propio grupo, pero dije, conozco personas nuevas. Vamos a otro. Entonces, llegamos, me encantó las conversaciones que estábamos teniendo. Y luego, eso fue un martes, el miércoles fui con ella. A noche de adoración dije, ¡ay! Yo llorando, ¿no? Sí. Y luego fue un domingo y pues total ahí me quedé. Y puedo hablar por las dos de que hemos visto cómo Dios nos unió para no caminar esto solas. De hecho, en la Biblia cuando Dios manda a sus discípulos los manda en pares. Sí. Entonces, justo a mí yo ya no siento este vacío. Realmente me siento muy plena.
en septiembre creo que fue cuando yo le dije a Dios, Dios, te entrego un año de mi vida en que no voy a hablar con nadie, no voy a salir con nadie y te voy a dedicar mi tiempo a ti, en conocerte a ti, en crecer esta relación contigo. Y así ha sido. Literal. O sea, realmente me ha quitado esa necesidad de sentirme amada por alguien más, Ya. porque estoy plena en él, porque él me llenó de su plenitud y de su amor y de su gracia y todo, que yo hasta ahorita va a ser muy difícil que alguien llegue a mi vida y diga vamos a salir. Vamos viendo. O sea, literalmente me tiene que decir de que Casi soy... septiembre, chicos. Sí, casi septiembre. Me va a tener que decir que soy yo, de que aquí estoy, Dios me mandó, porque estoy tan plena, o sea, no busco ya el amor en otras partes más que en él. Y pues sí. Y pues sí, Aquí estamos, literalmente. Aquí estamos. En noviembre Dios me recordó de un sueño que yo tenía en la prepa, de tener justamente esto, de crear un espacio donde invitaba yo personas a compartir su historia. En su momento era invitar a inmigrantes indocumentados a compartir su vida, pero en noviembre fue como que me lo recordó y Dalia me lo confirmó. Bueno, Sí, Dios bueno, me lo... yo no. Dios me lo confirmó Y yo- otra vez de Idalia. Exacto. Y dije, ok, Let's do it. let's do it. Y entonces realmente de eso pues nació este podcast. En enero empecé yo a no mover mucho, pero sí de que, ok, No, claro que ¿cuál sí. es la idea? El nombre, batallé como 4 meses, Lo hice pero muchas llegamos. Y pues estamos aquí. Realmente creo que Dios va a hacer algo muy, muy grande a través de cada una de las personas que viene a contarnos. Y pues sí. A mí me emociona mucho este proyecto que estás haciendo, digo, y esto que vamos a terminar como la primera temporada y todo, y el esfuerzo que te veo que le estás poniendo a poder tener como que este espacio, ¿sabes? Y la verdad, quiero decirte que me siento demasiado orgullosa de ti, de que pongas todo en manos de Dios. Sé que Él mueve las cosas, pero tú has decidido seguirlo. Y dijiste literalmente, Él me vio primero. Entonces, Desde pequeña él me escogió, él me vio, claro. hijo, la quiero a ella. Y ahí está. Y aquí estamos dando ti también. testimonio. No, claro, es parte de y el que nos haya unido para este proyecto y los que vengan y así. Digo, aquí voy a estar como atrás de, pero apoyándote y vas a tener como que ese respaldo que aquí en la tierra, ¿sabes? Porque sabemos que está el Espíritu Santo rodeándonos y que tenemos esa flama como que bien encendida, que Cristo nos está atrás de nosotros, pero pues aquí tienes a esa persona física, esa hermana en la que puedes, ¿sabes qué? Vamos, o sea, hay vamos batalla, a oremos. Oremos. Hay batalla, vamos a luchar juntas. Literalmente. A entrar en oración. y pues sí, muchas gracias. O sea, yo la verdad, ha sido una bendición caminar juntas hasta ahorita. Y yo sé que Dios va a orar muchísimo. Va a seguir Y para orando. cualquier persona, chava como yo, Shaba. que ha crecido con inseguridades y con este deseo de ser amada, o sea, realmente yo sé que no es hasta que lo vivas que puedes, o sea, declarar que Dios, o sea, es amor, pero realmente te invito a que lo busques. No ir full in tal vez al principio, porque es un proceso, pero realmente buscarlo y dejarte ser enamorada por él. Porque es algo tan bello, o sea, es un amor que yo nunca he sentido ni siquiera por mis padres, o sea. Sí, no es lo mismo. No es lo mismo, o sea, es tan bello y pues sí. Y pues bueno, Pues bueno. ahora sí, ya terminamos En la primera temporada. la primera temporada. La primera temporada, pues sí, yo quiero agradecer, ¿no? Ajá. A cada una de las personas que estuvo aquí, que dio su testimonio y que tuvo esa valentía de venir a hacerlo, de compartirlo. Y pues solo deseo que las personas que estén viendo realmente se lleven algo muy bonito de esto. Claro. Y que puedan ver la gloria de Dios en sus vidas también. Es correcto, compártanlo. Thank you so much. Listo.